julio de 1941, en el corazón hirviente de la contienda peruano-ecuatoriana, se escribe una página de la historia con sangre, lodo y una audacia táctica que dejaría al continente boquiabierto. En la maraña de manglares y el calor sofocante que definían la batalla de Zarumilla, en un punto fortificado de la línea defensiva enemiga, el teniente Varela, un oficial ecuatoriano curtido en escaramuzas fronterizas, observaba desde la rendija de su búnker. Su confianza era tan sólida como el concreto y acero que lo rodeaba, una fortaleza que él consideraba el pináculo de la ingeniería militar, un bastión inexpugnable contra el cual las oleadas de infantería peruana, a su juicio, se estrellarían inútilmente. A 800 metros de distancia, a través del aire trémulo por el calor, veía a los soldados peruanos desplegándose, moviéndose con una disciplina que le provocó una sonrisa condescendiente. «Mírenlos», comentó a su sargento, su voz resonando con el eco metálico del interior del fortín. «Pobres diablos. Vienen a morir al sol». Varela era un veterano, un hombre que había visto de todo en la frontera, o eso creía él. Había enfrentado emboscadas en la selva, resistido asaltos nocturnos y conocía cada palmo de aquel terreno infernal. Para él, la guerra era un juego de posiciones, de aguante, y sus posiciones eran, sencillamente, superiores. Había visto las armas peruanas, fusiles que consideraba anticuados, morteros imprecisos y una artillería que, desde la distancia, le parecía de juguete. Cañones de pequeño calibre que, en su opinión, apenas rasguñarían la pintura de sus nidos de ametralladora. A través de su intercomunicador de campaña, conectado con los otros fortines de la línea, su voz destilaba un desprecio genuino, una arrogancia forjada en la ignorancia del enemigo. «Atención a todas las unidades. Los peruanos nos apuntan con sus tubos de feria. Mantengan la calma. Su infantería está desesperada. Dejen que se acerquen y luego báñenlos en plomo». Lo que Varela no sabía, lo que ningún estratega ecuatoriano en esa frontera sabía todavía, es que estaba a punto de ser testigo, en los próximos minutos, no de la presentación de una nueva arma, sino de una nueva forma de hacer la guerra. Una sinfonía de destrucción que transformaría fundamentalmente el concepto de asalto a posiciones fortificadas. La artillería que despreciaba, esos cañones Schneider de 75 milímetros, se convertirían en bisturíes de acero guiados por una matemática letal. Y del cielo, caería una sorpresa que rompería su línea defensiva, su moral y su entendimiento de lo posible. Estaba a punto de descubrir que el ingenio peruano, combinado con el coraje de sus soldados, era un arma mucho más poderosa que cualquier blindaje. El fortín que consideraba su caparazón impenetrable estaba a punto de convertirse en su tumba, y la confianza de Varela, en un terror primordial. Este es el secreto mejor guardado de la victoria de Zarumilla, la historia no contada de cómo la audacia y la inteligencia militar peruana convirtieron una batalla de trincheras en una obra maestra de la guerra de maniobras. La historia de esta victoria no comienza en los campos de batalla embarrados de Tumbes, sino en los salones de estrategia de Lima, en las mentes de un puñado de hombres que, independientemente, llegaron a la misma conclusión revolucionaria sobre cómo derrotar fortificaciones. El primero de ellos era un cerebro colectivo, la misión militar francesa que, desde años atrás, venía modernizando al ejército peruano. Habían inculcado no solo el uso de nuevo equipamiento, sino una nueva filosofía. Y el hombre que encarnaría esa filosofía, nuestro protagonista intelectual, era el mayor Alejandro Robles, un oficial de artillería del Estado Mayor. A principios de 1941, Robles enfrentaba un problema que mantenía despiertos por la noche a los planificadores del general Eloy Ureta. El problema de la línea de acero ecuatoriana. Las fortificaciones enemigas eran superiores a cualquier cosa vista antes en la región. Búnkeres de concreto armado, interconectados por trincheras y defendidos por ametralladoras pesadas, dominaban cada punto estratégico a lo largo del río Zarumilla. El terreno era el segundo enemigo. Los manglares, con su suelo inestable y su vegetación impenetrable, hacían que el despliegue de artillería pesada fuera una pesadilla logística. Un asalto frontal de infantería, como bien sabía Robles, sería una masacre. El Perú, con un ejército de aproximadamente 13.000 hombres en el Teatro de Operaciones del Norte, necesitaba desesperadamente una forma de romper ese punto muerto. Los cañones de artillería remolcados eran efectivos, pero requerían tiempo para posicionarse, eran difíciles de ocultar y vulnerables al fuego de contrabatería. Las granadas de mano solo funcionaban a distancias suicidas. Los morteros carecían de la precisión y potencia para quebrar el concreto. Robles había estado experimentando con nuevas técnicas de tiro, no con nuevas armas, sino con nuevas formas de usar las que ya tenían. El desafío no era la potencia de fuego, pues el cañón Schneider de 75 milímetros era una pieza magnífica,
sino cómo aplicar esa potencia con una precisión quirúrgica en un entorno que parecía diseñado para frustrar a los artilleros. Una tarde de mayo de 1941, Robles observaba un ejercicio de entrenamiento en la base aérea de Chiclayo. No estaba mirando a sus artilleros, sino a una unidad nueva y experimental, casi una curiosidad para muchos oficiales, la recién creada compañía de paracaidistas. Los veía abordar los ruidosos bombarderos Caproni K-111, ascender y luego saltar, sus paracaídas abriéndose como flores blancas contra el cielo azul. Eran una novedad, una herramienta cuyo propósito táctico aún no estaba del todo definido. Mientras observaba a un grupo de ellos aterrizar y reagruparse con asombrosa velocidad, Robles tuvo una epifanía. ¿Y si el problema de la línea de acero no se resolvía desde el frente, sino desde el cielo y desde la retaguardia simultáneamente? ¿Y si los paracaidistas no fueran solo para tomar objetivos, sino para actuar como los ojos y oídos de la artillería? ¿Y si el asalto no fuera una secuencia de eventos, primero la artillería, luego la infantería, sino un único golpe coordinado, un martillo y un yunque aplicados en el mismo instante? Robles corrió de regreso a su tienda de campaña, con los mapas desplegados. El concepto era ridículamente audaz, casi una locura. Los paracaidistas serían lanzados detrás de las líneas enemigas, no para tomar y mantener terreno, sino para crear el caos, cortar las comunicaciones y, lo más crucial, para dirigir el fuego de artillería con una precisión que el enemigo creería imposible. La artillería, a su vez, no dispararía un bombardeo de área, sino una serie de disparos calculados y precisos sobre objetivos específicos, guiados en tiempo real. Era una doctrina de armas combinadas que la mayoría de los ejércitos del mundo apenas comenzaban a teorizar. La llamó Operación Cóndor. Simple en su concepción, infernalmente compleja en su ejecución, pero si funcionaba, no solo rompería la línea enemiga, sino que destrozaría su voluntad de luchar. Mientras Robles trabajaba en la doctrina, el segundo genio detrás de esta victoria estaba resolviendo el otro problema crítico: ¿cómo garantizar que cada proyectil contara? Aquí no había un solo inventor, sino la pericia colectiva de los oficiales y suboficiales de la artillería peruana. Y en el corazón de esa pericia se encontraba un joven artillero, un cabo llamado Mateo Vargas. Originario de las alturas de Cajamarca, Vargas era un hombre de pocas palabras, con una mirada que parecía medir el mundo en ángulos y distancias. Tenía un don innato para las matemáticas, una intuición para la balística que bordeaba lo sobrenatural. Para él, el cañón Schneider M1919 de 75 milímetros no era solo una máquina de guerra, era un instrumento de precisión, y él era su virtuoso. La pieza de artillería, a la que su escuadra apodaba con cariño la Cholita, era un diseño francés de probada eficacia, robusto, fiable y con una cadencia de fuego endiablada. Pesaba poco más de 1.500 kilos y podía lanzar un proyectil de casi 6 kilos a una distancia de más de 11 kilómetros. Pero las especificaciones en el papel no significaban nada en el lodo de Zarumilla. El verdadero avance, la carga hueca peruana, no era un tipo de munición, sino el conocimiento para usarla. Era la matemática de la victoria. Bajo la tutela de oficiales como Robles, los artilleros peruanos aprendieron a calcular tablas de tiro que compensaban factores que sus adversarios consideraban inmanejables. Medían la humedad del aire, que afectaba la densidad y, por tanto, la trayectoria del proyectil. Calculaban la temperatura, la dirección y velocidad del viento. Y, lo más importante, desarrollaron técnicas para asentar sus cañones en el suelo pantanoso, creando plataformas estables que permitían una precisión repetible, disparo tras disparo. Cuando se combinaba el plan maestro de Robles con la habilidad casi artesanal de hombres como Mateo Vargas, el resultado era el arma secreta peruana. Un sistema capaz de colocar un proyectil de 75 milímetros en el punto exacto de una fortificación a kilómetros de distancia, en el primer intento. La producción de este sistema se aceleró en secreto en los meses previos a julio de 1941. Para cuando estalló el conflicto, el Perú no solo tenía los cañones y los paracaidistas, tenía la doctrina y los hombres capaces de ejecutar un milagro táctico. La primera doctrina para la Operación Cóndor enfatizaba una coordinación extrema. Los manuales de campo instruían a los paracaidistas a establecer puestos de observación ocultos, a identificar los búnkeres de mando y los nidos de ametralladoras más peligrosos. Las baterías de artillería, por su parte, debían permanecer en silencio absoluto, perfectamente camufladas, hasta recibir la orden. No debían revelar su posición con fuego de hostigamiento. El primer disparo debía ser el golpe de gracia. Los soldados de infantería que veían a los paracaidistas entrenar eran inicialmente escépticos. ¿Saltar desde un avión en medio del combate? Parecía una forma elegante de suicidarse.
Los artilleros, acostumbrados a los bombardeos de saturación, dudaban de la viabilidad de los tiros de francotirador con un cañón de campaña. Pero cuando los instructores demostraban la doctrina en ejercicios, con los paracaidistas llamando a un fuego de precisión que pulverizaba blancos de práctica a 5 kilómetros, el escepticismo se convirtió en un respeto temeroso. Pero nadie estaba seguro de cómo se comportaría en el combate real hasta que las primeras unidades se encontraran con la línea de acero. Ese momento llegó en la mañana del 23 de julio de 1941, cerca del puesto de Quebrada Seca. El cabo Mateo Vargas, un campesino de Cajamarca de 22 años que llevaba 2 en el ejército, estaba agachado en su pozo de artillería, una excavación fangosa reforzada con sacos de arena. Junto a él, su equipo de 5 hombres esperaba en un silencio tenso, roto solo por el zumbido de los mosquitos. Habían practicado esta maniobra decenas de veces, pero ahora el aire olía a peligro real. A lo lejos, observaban las siluetas de las fortificaciones ecuatorianas, inmunes, invulnerables, casi sobrenaturales en su poder. La doctrina decía esperar. Esperar la señal. Pero esperar bajo la amenaza de un enemigo atrincherado era una tortura para los nervios. A las 8 horas, el ruido llenó el cielo. No eran los aviones de reconocimiento habituales. Eran los Caproni, volando bajo y rápido. Vargas contuvo el aliento. «Carguen», susurró el teniente al mando de la batería. El cargador deslizó el pesado proyectil de 75 milímetros en la recámara del cañón. El mecanismo de cierre sonó con un chasquido metálico y tranquilizador. «Listo», dijo el cargador, su voz temblorosa. Vargas pegó el ojo al visor de puntería, sus manos moviendo las manivelas con una delicadeza que contradecía la brutalidad del arma. Tenía las coordenadas precalculadas por el mayor Robles, pero esperaba el ajuste final del observador. Su manual de campo decía que debía confiar en las matemáticas, que debía exhalar antes de tirar del cordón de disparo para estabilizar el tiro. Vargas recordó todas esas instrucciones y las olvidó por completo cuando la voz del operador de radio crepitó en el auricular. «Cóndor en el nido. Cóndor en el nido. Objetivo prioritario localizado. Puesto de mando. Solicitando fuego inmediato. Fuego, por Dios, fuego». Vargas no piensa, simplemente tira del cordón. El cañón ruge, saltando hacia atrás con una violencia controlada. El proyectil sale del tubo con un silbido agudo y desgarrador. El fogonazo levanta una nube de humo y lodo que oscurece momentáneamente la visión. Durante 10 segundos que parecen durar una eternidad, Vargas no puede ver nada. No puede saber. Solo puede esperar el eco de la radio, el veredicto que llegará desde kilómetros de distancia, desde detrás de las líneas enemigas. Luego el viento despeja el humo y el operador de radio levanta el pulgar, con los ojos desorbitados por la emoción. Blanco. Impacto directo en el puesto de mando. El búnker de Varela está fuera de combate. En ese mismo instante, en el interior del fortín, el teniente Varela es arrojado contra la pared por una explosión que no oye, sino que siente en cada hueso de su cuerpo. El proyectil peruano no ha penetrado el techo, pero ha impactado con precisión milimétrica en la ranura de observación, convirtiendo el grueso cristal blindado y el concreto circundante en una lluvia de metralla mortal. El interior del búnker es una carnicería. El sargento está muerto, su operador de radio grita con el rostro ensangrentado, y Varela, aturdido y sordo, ve cómo su mundo de certeza se derrumba. Los búnkeres a su alrededor, que debían proporcionar fuego de apoyo, ahora están siendo atacados desde su retaguardia por los paracaidistas. Sus torretas giran salvajemente, tratando de localizar una amenaza que está en todas partes y en ninguna. Vargas y su equipo ya han cargado un segundo proyectil. El teniente recibe nuevas coordenadas por radio. Nido de ametralladoras, a la derecha. Fuego. Disparan de nuevo. Esta vez, el operador de radio ni siquiera necesita confirmar el impacto. A través de sus binoculares, ven una columna de humo negro espeso salir de la posición enemiga. Cargan un tercero. Esta vez Vargas respira profundamente, su mano firme mientras ajusta la elevación. «Estamos muertos», murmura el cargador más joven. «Nos van a localizar». Vargas dispara. El proyectil impacta en la base de otro fortín, provocando un derrumbe que atasca su ametralladora principal. El puesto de Quebrada Seca, el bastión más fuerte de la línea, ha sido neutralizado en menos de 5 minutos. Los soldados ecuatorianos supervivientes, presas del pánico, abandonan sus posiciones. Se han dado cuenta de que no son invulnerables, que sus fortalezas,
que creían solo podían ser doblegadas por un asedio prolongado, ahora pueden ser reventadas por un enemigo invisible que ataca desde el frente y la retaguardia al mismo tiempo. El combate en Quebrada Seca dura 15 minutos más. La infantería peruana, del Regimiento de Infantería N Grado 5, avanza y toma las posiciones casi sin encontrar resistencia. En total, las baterías de artillería peruanas disparan menos de 30 proyectiles en ese sector. Más de la mitad impactan directamente en sus objetivos. Una tasa de acierto que, para la época y las condiciones, no es impresionante, es milagrosa. Y psicológicamente, el impacto es devastador. Las tripulaciones de los fortines que sobreviven transmiten informes urgentes y confusos sobre una nueva y terrible táctica peruana. Los informes son inicialmente descartados por el alto mando ecuatoriano como exageraciones de combate. Pero cuando múltiples unidades independientes a lo largo de la frontera reportan el mismo fenómeno, soldados cayendo del cielo y una artillería de precisión diabólica, la inteligencia ecuatoriana comienza a tomar los informes en serio. Un informe capturado días después, completado en medio del caos de la retirada, concluye: las fuerzas peruanas están desplegando unidades de paracaidistas en nuestra retaguardia, coordinados con una artillería de calibre desconocido pero de una precisión aterradora, capaz de neutralizar nuestras fortificaciones de concreto. Estas armas parecen ser operadas por equipos regulares, no unidades de élite. El alcance efectivo es desconocido, pero superior al nuestro. La precisión es inaceptable a cualquier distancia. La penetración es comparable a la de un bombardeo aéreo. Más críticamente, esta doctrina es lo suficientemente flexible como para ser aplicada a lo largo de todo el frente. Debemos asumir que cada batallón de infantería peruano puede contar con este tipo de apoyo. Nuestras tácticas deben adaptarse en consecuencia. Las tácticas ecuatorianas intentan adaptarse, pero no lo suficientemente rápido. En los días siguientes, en las batallas por Huaquillas, Chacras y Balsamal, la Operación Cóndor se repite con una eficacia demoledora. Los soldados peruanos descubren que el terreno que antes era una desventaja, ahora es su aliado. Las fortificaciones enemigas, ancladas a posiciones fijas, son blancos fáciles para la artillería guiada. La infantería peruana puede establecer emboscadas, sabiendo que sus cañones eliminarán las amenazas más duras antes de que ellos entren en el rango de las ametralladoras. Un veterano de la campaña, que luego se convertiría en un respetado oficial, describió la táctica en una entrevista de posguerra. La combinación de los parás y los sílicos, apodo de los artilleros, lo cambió todo. Antes, si veías un búnker, te preparabas para morir. No había nada que la infantería pudiera hacer, excepto esperar que tus propios morteros tuvieran suerte. Con esta nueva forma de pelear, si sabías lo que estabas haciendo y tenías nervios de acero, podías cazar ese búnker. Era aterrador. Tenías que acercarte, aguantar el fuego, mientras los paracaidistas hacían su trabajo. Sabías que si ellos fallaban o la artillería erraba, estabas muerto. Pero si acertaban, ese monstruo de concreto y acero se silenciaba como si le hubieras apagado un interruptor. Convirtió a la infantería de víctimas en cazadores. La producción de la doctrina, más que de armas, se convierte en la clave. El conocimiento se disemina por todo el frente. Para finales de julio, cada comandante de batallón peruano sabe que tiene a su disposición una herramienta capaz de romper cualquier defensa estática. El ejército peruano, que entró en la guerra con una desventaja posicional, ahora lucha con una ventaja táctica y psicológica abrumadora. La reacción ecuatoriana a la Operación Cóndor evoluciona a través de 3 etapas. Primero viene el desprecio, como el del teniente Varela. Los oficiales ecuatorianos se burlan de la artillería peruana, la llaman fierros viejos, implicando que son herramientas toscas en lugar de armas serias. Los informes tempranos de las unidades peruanas enfatizando la coordinación son descartados como excusas de comandantes intentando explicar sus pérdidas. Luego viene el respeto. A finales de julio, después de que decenas de fortificaciones hayan sido neutralizadas o capturadas por el fuego de artillería de precisión, la actitud ecuatoriana cambia. Los manuales de defensa de campaña comienzan a incluir secciones extensas sobre tácticas antiinfiltración y antiartillería de precisión. Se emiten instrucciones: nunca mantener una posición estática sin patrullas de reconocimiento en la retaguardia. Mantener distancia de posibles zonas de aterrizaje. Usar fuego de supresión de manera constante para impedir el trabajo de observadores enemigos. Si se es bombardeado con precisión, abandonar la posición inmediatamente en lugar de intentar devolver el fuego. Finalmente, viene el miedo. A finales de la campaña,
Cuando las fuerzas peruanas avanzan hacia el interior de la provincia de El Oro, las guarniciones ecuatorianas desarrollan lo que los oficiales médicos llamarían el síndrome de Zarumilla. Los síntomas incluyen una hipervigilancia extrema, alucinaciones auditivas del silbido de los proyectiles y, en casos severos, la negativa a guarnecer las fortificaciones por completo. El término fuego del diablo se convierte en jerga común entre los soldados ecuatorianos para describir la artillería peruana. Irónicamente, la doctrina que inicialmente fue despreciada, termina siendo estudiada con avidez por observadores militares de todo el continente. Se dan cuenta de que el ejército peruano ha ejecutado con éxito una de las primeras operaciones aerotransportadas de combate en la historia de las Américas, y la ha integrado perfectamente con su artillería de campaña. El impacto psicológico de la Operación Cóndor en las tropas ecuatorianas no puede exagerarse. Una pequeña unidad de paracaidistas y una batería de artillería bien entrenada podían neutralizar una posición que había costado miles de dólares y que requería una guarnición completa para operar. La economía de la guerra de posiciones se invirtió. Hasta julio de 1941, destruir un búnker requería otro búnker, un cañón de asalto pesado o un ataque aéreo masivo. Todas estas opciones eran costosas, requerían equipos especializados y limitaban dónde y cómo podía aplicarse el poder ofensivo. La Operación Cóndor era barata, flexible y funcionaba en cualquier terreno. Convertía a cada batería de artillería en una amenaza de precisión letal para cualquier fortificación. El general Eloy Ureta, comandante en jefe del Agrupamiento del Norte, declaró públicamente que la audacia de los paracaidistas y la precisión de la artillería fueron las innovaciones más importantes de la campaña. En su evaluación de posguerra, escribió: la doctrina de armas combinadas le dio a nuestra infantería la confianza para enfrentar las fortificaciones enemigas. Esa confianza psicológica vale tanto como la potencia de fuego. Cuando tu infantería sabe que puede neutralizar los búnkeres, no entra en pánico cuando las ametralladoras abren fuego. Mantienen sus posiciones, ejecutan su trabajo. La artillería y los paracaidistas no ganaron la guerra solos, pero hicieron que nuestra infantería creyera que podían luchar contra cualquier cosa que el enemigo les lanzara. Esa creencia es lo que gana las guerras. Los oficiales ecuatorianos que sobrevivieron a la guerra tienen su propia perspectiva. Un capitán capturado en la provincia de El Oro escribió en su informe de interrogatorio: la artillería peruana nos enseñó humildad. Nos creíamos invencibles detrás de nuestro concreto. Nuestras fortificaciones eran superiores, nuestro entrenamiento defensivo era superior, nuestra confianza era absoluta. Luego, un artillero campesino de la sierra, con unos pocos meses de entrenamiento, podía destruir un nido de ametralladoras de concreto armado con un solo disparo de un cañón que creíamos obsoleto. De repente, cada claro en la selva era mortal. Cada colina podía ocultar a un observador. Ya no éramos defensores en una fortaleza, nos habíamos convertido en presas en una jaula. Ese cambio psicológico importó tanto como cualquier batalla. Para el teniente Varela, el oficial que se había burlado de los tubos de feria en Quebrada Seca, su encuentro con la Operación Cóndor terminó con heridas de metralla, pérdida de audición parcial y su captura. 2 de sus hombres murieron instantáneamente cuando el proyectil detonó en la ranura de observación. Su operador de radio sobrevivió, pero perdió un ojo. Varela pasó el resto del conflicto como prisionero de guerra. En una entrevista muchos años después con un historiador militar, Varela reflexionó sobre su encuentro con la artillería peruana: nos reímos de esa arma durante aproximadamente 30 segundos. Luego dejamos de reír para siempre. No era la artillería más pesada, no era la más moderna, pero era lo suficientemente buena y estaba dirigida por genios. Eventualmente, lo suficientemente bueno, aplicado con una inteligencia brillante, vence a lo excelente, usado de forma estúpida. Los peruanos entendieron eso. Construyeron una doctrina simple, fiable y ejecutable en masa. Mientras nosotros construíamos fortalezas perfectas en número limitado, ellos estaban entrenando artilleros, suficientemente buenos, que podían derribarlas. Adivinen qué enfoque ganó. Si descubrir cómo una doctrina audaz se convirtió en el terror de las fortificaciones te ha fascinado, suscríbete para más historias documentadas sobre innovaciones militares que cambiaron el combate moderno. Y déjanos un comentario: ¿qué otras tácticas subestimadas de la historia crees que merecen ser exploradas? La victoria en Zarumilla demostró que en la guerra, el ingenio a menudo vence a la fuerza bruta. No siempre se necesita la tecnología más avanzada para cambiar el campo de batalla. A veces, solo se necesita una idea simple, ejecutada brillantemente y distribuida ampliamente. Una unidad de paracaidistas, un cañón de campaña, y la voluntad de desafiar lo que se considera posible.
Los defensores de la línea de acero aprendieron esa lección de la manera más difícil. Se rieron de la artillería